Comentamos sobre la reunión que tuvo Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de México, con varios gobernadores, entre ellos gobernadores de la zona fronteriza, de los estados fronterizos del país. Y para hablar en detalle de lo que ahí se discutió, tengo en la línea telefónica, se lo agradezco mucho, al gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Cuirabá, gobernador, buenos días. Cuirabá, Pascal, un saludo a todo el público Radio Escucha. Bueno, ¿cómo les fue en general? ¿Qué te pareció la reunión, el tono, los temas discutidos, Javier? Pues el tono es de cordialidad y de cooptación, de colaboración. Están expuestos los trazos generales de dos programas que el nuevo gobierno llevará a cabo en la frontera norte de México, particularmente el plan de zona libre de la frontera norte, Sí. en el que lo que analizamos pues fueron su dimensión, algunos de los componentes, o más bien los componentes, que en este caso se ratifican las medidas que han sido ya anunciadas, la reducción del IVA del 16 al 8% a partir del 1 de enero, la reducción del impuesto sobre la renta del 30 al 20%, el aumento al doble al salario mínimo en la frontera y la homologación de los precios de los combustibles con los de los Estados Unidos en una franja de 30 kilómetros a lo largo de toda la frontera con los Estados Unidos, que abarcará 6 estados, 56 municipios. Ahí lo que vimos, pues analizamos obviamente por las oportunidades de medidas de este calibre, pero también los retos extraordinarios que plantea un plan como este, los requerimientos, por supuesto, de infraestructura, que van aparejados a generar un polo tan atractivo de desarrollo para la inversión bajo estas condiciones. Y luego ya se entró en algunas especificidades técnicas para blindar, sobre todo las medidas de reducción de ISR y de IVA, las medidas fiscales, pues de algunos abusos o aprovechamientos indebidos. Sí, que no se haga trampa, ¿no? Que no se haga trampa. Moviendo el domicilio fiscal. Hay ahí una medida que está bien contemplada, estuvo en la reunión, Pascal, el que va a ser el procurador fiscal de la Federación, y explicó algunas de las medidas que, a partir incluso de una reforma legal que promoverán en estos meses, se pretende conseguir para precisamente evitar pues el traslado solo de domicilios y no realmente de empresas a la frontera, lo que a mí me parece muy correcto, pero también en el caso del IVA, pues asegurarnos en términos de medidas de verificación de precios y otras más, que esta medida pues no termine de nueva cuenta en el margen de utilidad del comercio y no así en beneficio al consumo. Sí. También hay otros efectos, otras inquietudes, particularmente en Ciudad Juárez, en mi estado, del sector maquilador. La industria mexicana de exportación en Ciudad Juárez tiene salarios integrados, en realidad muy por encima del promedio nacional desde hace tiempo. Una serie de medidas que tienen que ver con vales, bonos, prestaciones adicionales, pues han hecho incluso que en Juárez haya sobreoferta de empleo. Entonces lo que nosotros estamos buscando es que esta medida primero se socialice con las partes, con los actores involucrados. Uno de ellos muy importante, por supuesto, es el comercio, los prestadores de servicios, pero también la industria maquiladora de exportación, que tiene una lógica o una dinámica de ingreso a partir de medir sus costos y gastos de operación, en el que el salario pues constituye una proporción muy importante. Entonces, queremos saber si este tipo de prestaciones se van a contemplar dentro de este aumento o no, y luego también, en todo caso, pues ir viendo una etapa de evolución de este aumento salarial, también para que se le permita a las empresas pues ir planeando y distribuyendo los pagos
que con relación al salario se tienen que hacer en términos de pues pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, Entonces, gobernador, déjame sí, preguntarte esto, porque se ha hecho el planteamiento aquí respecto de esta propuesta. El estado de Chihuahua tiene 7 municipios fronterizos, desde Janos hasta Manuel Benavides. ¿Por qué valdría la pena reducir el IVA, digamos, por mencionar, en Janos sí y en Casas Grandes no, en Manuel Benavides sí y en Camargo no? porque tiene que haber un límite en términos de una zona libre, o sea, se tiene que establecer siempre una franja. Uh-huh. Esto es así en donde existen este tipo de zonas económicas, pues vamos a decir que son especiales. Aquí se estableció el de 30 kilómetros, y siempre habrá, Pascal, siempre habrá la discusión de quienes se quedan fuera y quienes se quedan dentro. Uh-huh. Y por supuesto, pues siempre habrá también quienes reclamen la inequidad. Uh-huh. Lo importante es cómo compensar y cómo distribuir beneficios de esa nueva derrama para la frontera. Uh-huh. Ahí es donde está el reto también de esta medida. Lo importante es que no solamente se sientan efectos positivos en la frontera, sino que esta medida le repercuta realmente a todo el país. Primero porque logre generar mejores condiciones de infraestructura, mejores condiciones para la inversión, pero también, y muy importante, cuidar a la micro, pequeña y mediana empresa, que con un aumento del salario al doble, sí, pueden estar en riesgo en un proceso que cada vez ha sido más importante en el país de formalización de este tipo de empresas. Ahí tenemos que ser, sobre todo los gobiernos estatales y municipales, muy proactivos, sí, en incentivar a estas pequeñas y medianas empresas, estar procurándoles constantemente capacitación, actualización, ayuda en términos de comercialización, etcétera, etcétera, para que también puedan crecer y estar a la altura del reto que significa mejorar el poder adquisitivo del salario, que creo yo sinceramente es una medida muy correcta, muy positiva, uh-huh, y que vamos a acompañar. Bueno, pues gobernador, muchas gracias. Se trató, sí, dime. Perdón, Pascal, no, dime. Pero para darte ya el reporte completo, también se trató un programa muy interesante planteado por el futuro secretario de SEDATU, sí, el futuro y joven secretario de SEDATU, Román Meyer. Es un programa de mejoramiento urbano referido a atención de zonas prioritarias. Es un programa de intervención en 15 ciudades del país que se han catalogado como prioritarias, con un conjunto de acciones de vivienda, de mejoramiento urbano, de transporte, de salud, de seguridad, de la tenencia de la tierra, etcétera, etcétera, intervenir polígonos de pobreza y sacarlos de esa condición. Entre esas 15 ciudades prioritarias está Ciudad Juárez. Sí. Y se calcula que este programa va a tener un presupuesto de 10,000 millones de pesos en el 2019. Si hacemos la división, pues prácticamente habrá como 600 millones de pesos para cada uno de los polígonos intervenidos. Yo creo que la estrategia es correcta. Nosotros en Chihuahua habíamos emprendido un programa precisamente que se llama Echarle Montón a la Pobreza, en donde buscábamos precisamente conjuntar a los 3 niveles de gobierno con un conjunto de acciones muy importantes de todo tipo, hasta de acompañamiento psicosocial, etcétera, etcétera, deporte, cultura, todo, e ir todos juntos a cambiar el entorno y a mejorar la infraestructura urbana, a asegurar la vivienda, a asegurar la propiedad de la tierra. Y estos son objetivos de este programa también, que ayer se presentó y que está realmente muy, muy interesante, porque está enfocado, y me parece que es el inicio con el que podemos empezar a revertir los contrastes tan lacerantes, tan fuertes que en las zonas urbanas. En las zonas urbanas, donde tú ves fraccionamientos tipo gringo, sí, y unas zonas de alta marginación en el abandono total, Pascal.
Pues estaremos pendiente de ello, cómo avanzan estas diferentes medidas, y te agradezco, como siempre, gobernador, que nos tomes la llamada. Muy amable. Al contrario, Pascal, estamos en contacto. Gracias a Javier Corral, gobernador de Chihuahua.